Las guerras de Orión. Capítulo 2. El inicio de todo. Rebelión, sombra y guerra. Antes de convertirse en un símbolo de conflicto y fractura, la constelación de Orión representó uno de los sistemas más avanzados y estables de la galaxia. Mucho antes de que la humanidad desarrollara sus primeras culturas, los mundos de Orión ya poseían una infraestructura tecnológica y energética que hoy sería considerada imposible. En aquella época, sus ciudades brillaban como extensiones de luz suspendidas en el espacio. Plataformas translúcidas, torres verticales formadas por materiales capaces de responder a vibraciones, y redes de portales que conectaban distintos mundos sin necesidad de desplazamiento físico. La energía y la arquitectura estaban integradas. Las estructuras no solo se habitaban, también se sentían. La constelación era un punto clave de intercambio galáctico. Habitantes de Sirio, Andrómeda, Vega y las Pléyades mantenían contacto directo con los distintos linajes de Orión. La información circulaba en ambos sentidos. Descubrimientos científicos, nuevas rutas interdimensionales, tecnología lumínica y métodos para manipular el espacio-tiempo. Para sus habitantes, viajar de un sistema a otro era tan natural como desplazarse entre ciudades en la Tierra. Durante esta fase, Orión vivía lo que muchos archivos galácticos describen como su edad dorada. La cooperación era fluida, el progreso constante y la expansión parecía no tener límite. Sin embargo, este crecimiento acelerado generaba tensiones internas difíciles de ignorar. La administración de los recursos, la distribución de la tecnología y el acceso al conocimiento comenzaron a dividir opiniones. Para algunos, la información debía ser abierta, accesible a todas las castas y linajes del sistema. Para otros, era necesario establecer jerarquías estrictas para evitar riesgos y mantener la estabilidad. Lo que al principio fue un debate técnico, pronto se convirtió en una cuestión ideológica. El desequilibrio se acentuó cuando grupos de la élite científica y militar empezaron a reunirse en secreto. Estos círculos, formados por los linajes más influyentes, comenzaron a desarrollar avances que ya no compartían con el resto de la población. Investigar frecuencias densas, manipulación emocional, ingeniería genética y tecnologías de control se convirtió en su nuevo campo de trabajo. El conocimiento, que antes era un patrimonio colectivo, comenzó a concentrarse en manos de unos pocos. Ese cambio silencioso transformó la estructura del sistema. El acceso limitado a información estratégica generó una nueva forma de poder que, sin declararlo abiertamente, comenzó a expandirse por todas las instituciones importantes. Mientras tanto, en los mundos exteriores de la constelación, algunas comunidades comenzaron a percibir la deriva con inquietud. Líderes antiguos, guardianes de portales y científicos que aún defendían los valores originales empezaron a organizar reuniones discretas. No buscaban derrocar a nadie, sino preservar el equilibrio que había sostenido a Orión durante miles de años. Pero la sombra ya había echado raíces. No surgió de un acto violento, ni de un golpe repentino, sino de un cambio progresivo en la manera de ejercer el poder. La eficiencia se convirtió en justificación, la centralización en norma, la jerarquía en necesidad. Las decisiones dejaron de tomarse en asambleas abiertas y pasaron a depender de grupos selectos. El miedo apareció por primera vez, no como pánico, sino como una sensación silenciosa de vigilancia. Algunos mundos empezaron a notar restricciones en sus canales de comunicación. Otros recibieron órdenes directas que no podían discutir. La transparencia desapareció y, con ella, la confianza. La división era ya inevitable. Los sectores que defendían un modelo colaborativo chocaban constantemente con los que proponían un sistema rígido y centralizado. El diálogo dejó de ser suficiente.
los portales comenzaron a fallar sin explicación oficial. Las comunicaciones se interrumpían, los informes se modificaban, y algunos territorios energéticos quedaron fuera del mapa sin aviso previo. Ese periodo es recordado como el preludio, el momento exacto en el que un imperio aparentemente estable empieza a fracturarse desde dentro. La sombra de Orión no tenía un rostro ni un líder visible. Era un movimiento estructural, una corriente que avanzaba sin necesidad de declarar guerra, infiltrándose en cada institución, desplazando lentamente la esencia de lo que Orión había sido siempre. La época dorada estaba llegando a su fin. El sistema, fragmentado en visiones incompatibles, se encontraba en un punto sin retorno. La tensión que se había acumulado durante siglos estaba a punto de manifestarse de forma inevitable. El equilibrio se había roto, y lo que ocurriría después marcaría para siempre el destino de Orión y de todas las civilizaciones que estuvieron conectadas con él. Así comenzó el recorrido hacia el conflicto que más tarde sería conocido como las Guerras de Orión. No por una explosión, sino por una idea, y por una sombra que creció lentamente hasta abarcarlo todo. La fractura dentro de la constelación de Orión avanzó durante siglos de manera silenciosa, pero constante. Aunque desde el exterior el sistema todavía parecía estable, en su interior se había convertido en un territorio dividido, donde las tensiones se acumulaban sin un cauce claro. Finalmente lo inevitable ocurrió. La primera rebelión estalló, no como un ataque masivo, sino como una serie de eventos estratégicos que revelaron la magnitud real del conflicto. Todo comenzó en uno de los mundos periféricos del sistema. Esa región, famosa por su independencia tecnológica y su modelo de gobierno descentralizado, había rechazado los protocolos de vigilancia que la élite de Orión intentaba imponer. Ese rechazo encendió la primera chispa. Un grupo de guardianes de portales denunció que los nuevos sistemas de control energético estaban alterando la estabilidad de los corredores interdimensionales. Su advertencia fue ignorada, y en cuestión de ciclos, esos portales comenzaron a fallar. El colapso de varios nodos activó la alarma en toda la constelación. Pero lejos de reconocer el problema, las facciones que detentaban el poder acusaron a los mundos opositores de sabotaje. Esa acusación fue suficiente para justificar una intervención directa. Tropas especializadas fueron enviadas hacia los territorios rebeldes con la misión de estabilizar los portales y detener la disidencia. Sin embargo, al llegar encontraron resistencia organizada. Científicos, estrategas y líderes locales que se negaban a entregar el control de sus recursos. Esta fue la primera vez que se utilizaron armas de frecuencia de forma abierta. No buscaban destruir físicamente, sino desactivar sistemas energéticos, anular defensas y cortar comunicaciones. La ofensiva dejó claro que la élite estaba dispuesta a cruzar límites que nunca antes habían sido considerados. Pero lo que no esperaban era que, lejos de intimidar, estas acciones impulsaran a más mundos a sumarse a la causa rebelde. La constelación entera entró en un estado de tensión crítica. Grupos de resistencia consiguieron bloquear rutas estratégicas y ocultar portales desconocidos por el Consejo Central. Algunas de las antiguas ciudades de conocimiento declararon su neutralidad, mientras que otras se convirtieron en refugios para los que escapaban del control creciente. La primera rebelión no fue una victoria para ninguno de los bandos, tampoco fue una derrota. Fue, sobre todo, un punto de inflexión. Por primera vez, Orión ya no era un sistema cohesionado. Se había dividido en dos corrientes enfrentadas y un vasto territorio neutral atrapado entre ellas. A partir de este momento, el conflicto dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en una realidad inevitable. La guerra había comenzado, incluso antes de que alguien se atreviera a pronunciar esa palabra en voz alta.
Con la rebelión ya en marcha y las tensiones extendiéndose por toda la constelación, Orión se transformó en un escenario formado por múltiples facciones, cada una con sus propios intereses, estrategias y visiones del futuro. Lo que antes era una civilización unificada, se fragmentó en bloques que operaban como potencias independientes, algunos en abierta confrontación y otros manteniéndose en las sombras, esperando el momento oportuno para actuar. Entre las razas más influyentes se encontraban los linajes de la raza azul, descendientes de los antiguos custodios del sistema. Conocidos por su capacidad para manipular energía lumínica, su papel era originalmente el de mediadores y estrategas. Sin embargo, ante el avance del control central, se dividieron en varios grupos. Unos decidieron colaborar con la élite tecnológica para evitar el colapso del sistema, mientras que otros se unieron a la resistencia para preservar la independencia de los mundos periféricos. Las razas reptilianas de Orión, organizadas en clanes con jerarquías precisas, también se vieron obligadas a posicionarse. Algunos clanes, los más antiguos, optaron por mantenerse neutrales para proteger sus territorios ancestrales. Otros, en cambio, apoyaron abiertamente la centralización, atraídos por la promesa de estabilidad militar y por el acceso a tecnología avanzada que no tenían antes. Su participación en la guerra cambió el equilibrio estratégico del sistema debido a su dominio militar y su capacidad para operar en entornos hostiles. Los híbridos interdimensionales, razas creadas tras milenios de intercambio genético entre distintas especies de Orión, se convirtieron en una incógnita clave. Poseían habilidades únicas que los hacían indispensables para operaciones tácticas y misiones encubiertas. Muchos de ellos, conscientes de su posición vulnerable, optaron por apoyar a la resistencia, temiendo que un gobierno central fuerte pudiera utilizarlos como recursos experimentales. Su participación dio a los rebeldes una ventaja inesperada en los primeros ciclos del conflicto. Por su parte, la Confederación y el Consejo Galáctico, instituciones externas a Orión, pero relacionadas con su equilibrio, adoptaron una postura de vigilancia. No podían intervenir directamente sin violar los acuerdos intersistémicos, pero monitoreaban la situación a través de observatorios y estaciones avanzadas. Desde su perspectiva, la guerra en Orión no era solo un conflicto local, tenía el potencial de desestabilizar regiones enteras si se extendía a rutas interestelares clave. Entre todos estos grupos, un actor silencioso comenzó a cobrar relevancia: las semillas estelares en exilio. Se trataba de individuos desplazados de sus mundos, expulsados por las tensiones políticas o perseguidos por negarse a participar en el conflicto. Estos exiliados, aunque aparentemente vulnerables, preservaban información crítica sobre portales, rutas clandestinas y tecnologías antiguas. Su conocimiento se convirtió en una herramienta valiosa, tanto para la resistencia como para algunos sectores moderados dentro del gobierno central. A medida que estas razas y facciones se reorganizaban, Orión se transformó en una constelación completamente distinta. Las alianzas ya no se basaban en linajes o códigos históricos, sino en conveniencia estratégica. El mapa político del sistema se reconfiguró en tiempo real, y cada decisión alteraba el equilibrio general. Lo que antes era una civilización compacta se convirtió en un tablero fragmentado donde cada movimiento podía desencadenar una ofensiva mayor. La guerra aún no había revelado su verdadera magnitud, pero las piezas ya estaban en su lugar. El destino de Orión quedaba ahora en manos de alianzas inestables, estrategias cambiantes y un conflicto que solo acababa de comenzar. Con este episodio hemos recorrido el origen del conflicto, cómo Orión pasó de su era de esplendor a la concentración de poder, la aparición silenciosa de la sombra y el estallido de la primera rebelión. Hemos visto cómo surgieron las primeras facciones, cómo cada raza tomó posición y cómo el sistema entero
comenzó a fragmentarse hasta quedar al borde de una guerra abierta. En los próximos episodios profundizaremos en lo que ocurrió después de esta ruptura inicial. Las batallas por los portales centrales, las estrategias que cambiaron el equilibrio del sistema, la aparición de tecnologías que alteraron el curso del conflicto y la llegada de fuerzas externas que intentaron intervenir antes de que Orión colapsara por completo. Cada uno de los siguientes capítulos nos acercará más al momento en que la guerra dejó de ser un conflicto aislado y se convirtió en un evento galáctico con consecuencias que todavía resuenan hoy. Gracias por acompañarme en este viaje al origen de uno de los conflictos más decisivos del universo. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.